Cordial saludo para todos. Muchas gracias al comité organizador por la invitación para participar en la octava Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. El día de hoy les voy a socializar la ponencia denominada Análisis de resultados a partir del rediseño de un sistema de olfato electrónico para el beneficio de calidad del cacao. Investigadores, quien les habla, Alexander Flores Martínez, magíster en controles industriales; Richard Jaimes Albarracín, estudiante próximo a graduarse de ingeniero electrónico vinculado al semillero de investigación, el cual lidero; Jesús Omar Vargas Flores, candidato magíster en controles industriales; Luca Fernando Quintana Fuentes, magíster en ciencia y tecnología de alimentos. En representación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, SECA Cúcuta. Articulación, grupos y semilleros de investigación. Entonces, en la presente investigación estamos vinculados con el grupo de investigación denominado GIA-UNAD, Grupo de Investigación Agroalimentaria, a cargo del ingeniero Lucas Fernando Quintana. Estamos articulados con el grupo de investigación HEIDES-TEC, Grupo de Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, a cargo del ingeniero Harold Pérez. El semillero de investigación Seed Solution Engineering, a cargo de Alexander Flores, quien les está hablando. Y adicional a ello, quiero mencionar que también hago parte del grupo de investigación en sistemas multisensoriales y reconocimiento de patrones de la Universidad de Pamplona. Aliados estratégicos. Para el desarrollo de la presente investigación agradecemos todo el apoyo brindado por Café y Chocolate Villadiosa, quien estuvo allí realizando el acompañamiento en el desarrollo de la presente investigación. Igualmente para la Federación Nacional de Cacaoteros, ubicados en Cúcuta. Cabe la pena resaltar que la universidad cuenta con un convenio de cooperación interinstitucional entre FEDECACAO y la UNAD para cooperar en todo tipo de proyectos e investigación. Voy a iniciar por una introducción referente a cómo es el proceso post cosecha para la elaboración del chocolate, para entrar en contexto. Entonces, como podemos observar en la primera figura, aquí tenemos una serie de etapas, iniciando por el cultivo y la cosecha. Entonces, en esta etapa la investigación lo que hace es identificar cuáles son los clones que vamos a trabajar. Posteriormente a ello, pues esos clones o mazorcas de cacao se proceden a abrir, ¿sí?, para extraer pues lo que son las almendras de cacao, y posteriormente a ello pues procedemos a conglomerarlas para formar algo que se llama la masa de cacao e iniciamos el proceso de fermentación. Este tiempo tiene una duración aproximadamente entre 5 y 7 días. Pasado esos 7 días, debido a que los granos pues se encuentran bastante húmedos, entre el 40 y el 50%, entonces se procede a realizar el proceso de secado del cacao. Generalmente este proceso se realiza al sol y tiene una duración entre aproximadamente 5 días. Pasado el proceso de secado, entonces vamos al proceso ya de ensacado y almacenamiento. Posteriormente a ello pues ya viene el proceso de tostado para la elaboración del chocolate. El planteamiento del problema, entonces, como pudimos observar anteriormente, hay unas etapas que realmente son fundamentales en el proceso, como es la fermentación, lo que es el secado y el tostado. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, durante la etapa de fermentación, pues no se cuenta con un protocolo o estándares de calidad para garantizar el proceso? Pues definitivamente el siguiente proceso, que es secado tanto como tostado, pues se va a ver afectado en la calidad del producto. Igualmente, si garantizamos una buena fermentación, pero en el proceso de secado pues no se realiza con el protocolo adecuado, o finalmente el tostado no cumple con algunos lineamientos establecidos para digamos, el buen manejo,
Entonces, en definitiva, lo que se va a ver afectado es el producto final, porque ya estamos afectando pues la calidad del producto y por ende pues va a ser afectado también el precio por el cual será negociado estas almendras. Y lo otro es que si definitivamente pues no cumple con algunos estándares, no va a ser posible la comercialización. Existen otros estudios recientes para determinar, por ejemplo, qué tipos de volátiles están vinculados en cada una de estas etapas del proceso de post cosecha del cacao para determinar pues, la calidad del producto, y es por cromatografía de gases y detectores de espectrometría de masas, pero cabe la pena resaltar que esta técnica es bastante costosa y tiene un tiempo aproximadamente más de 2 semanas para poder recibir estos resultados, y no todos los entes o es fácil de pronto acceder a este tipo de dispositivo. Después de ello, entonces, partiendo de la investigación, procedemos a realizar la selección de las mazorcas. En esta ocasión, pues en una primera investigación trabajamos lo que es el material ICS 95 porque se caracteriza por ser de fino aroma. Entonces allí acudimos a la finca El Amparo en la vereda Restauración, en el norte de Santander, y empezamos el acompañamiento y la recolección del fruto. Una vez seleccionadas las mazorcas, allí obtuvimos del clon ICS 95 una masa de cacao de 2215 gramos. Aquí podemos observar en la figura cómo se ve el fruto sano y cómo se vería un fruto infectado, porque en la investigación pues pudimos encontrar también algunas mazorcas que estaban infectadas con Monilia y Phytophthora. Entonces esto nos permitía pues profundizar en la investigación para ingresar esos volátiles, ¿sí?, a un sistema de olfato electrónico y validar si el sistema de olfato electrónico era capaz de determinar cuáles eran las almendras asociadas al fruto sano y al fruto infectado. El protocolo de fermentación realizado, entonces acudimos al protocolo definido por Fedecacao. En primera instancia, pues el primer volteo de la masa de ese conglomerado de masa de cacao se realiza a las 48 horas. Después, 24 horas después, se realiza un segundo volteo, así sucesivamente hasta que llegamos al quinto volteo, que aproximadamente serían 144 horas. Pasado el tiempo de fermentación, vamos a definir pues el protocolo de Fedecacao para el proceso de secado. Entonces allí nos acogemos a ese protocolo donde nos dice que el primer día las almendras se dejan 3 horas al sol, luego se recoge la masa de cacao. El siguiente día se deja la masa de cacao durante 4 horas al sol. El tercer día, cuarto y quinto, todo el día recibiendo la radiación solar. Aquí podemos observar el símil entre el olfato biológico y el olfato electrónico. Entonces, como podemos observar, tenemos una muestra. Esta muestra desprende unos compuestos volátiles, los cuales van a ingresar por una cavidad nasal, y allí a través del bulbo olfatorio pues se va a enviar esa información hasta el cerebro, y después digamos, de una percepción de ese volátil se van a activar unas neuronas, y estas neuronas se van a ir entrenando para nosotros poder determinar a qué aroma hace referencia pues la muestra que estamos oliendo, ¿sí? Entonces el humano pues va a dar un veredicto. El símil con respecto al sistema de olfato electrónico, entonces aquí podemos observar una matriz de sensores, generalmente son sensores de gases. Tenemos un sistema de adquisición de datos, ¿sí?, los cuales posteriormente pues van a ser analizados mediante alguna técnica de inteligencia artificial, ¿sí?, o alguna técnica de machine learning que nos permita pues validar si efectivamente y entrenar ese sistema, ¿sí?, para que pueda determinar pues el aroma exacto que estamos percibiendo. En un primer diseño, ¿sí?, que realizamos,
Entonces utilizamos una matriz multisensorial de 9 sensores, en este caso es de la marca o el fabricante MQ. Con ello conformamos una matriz de sensores capaz de detectar diferentes tipos de volátiles de las muestras que en este caso hacían partícipes, que eran muestras sanas de cacao y muestras infectadas. Entonces, ¿cómo se realiza el proceso? En cada uno de estos viales se alojan 20 gramos de almendras de cacao, se dejan concentrar esos volátiles durante 3 horas y después de las 3 horas extraemos 20 mililitros con una jeringa, los cuales se inyectan a una cámara de medida. Posteriormente, pues vamos a un sistema de adquisición de datos, que es el encargado pues de enviar toda esa información a un equipo de cómputo. Ya después, para hacer la clasificación, utilizamos técnicas de Machine Learning para verificar si efectivamente el sistema es capaz o no de clasificar las aromas, ¿sí?, a las cuales está siendo sometido el sistema de olfato electrónico. Referente a materiales y métodos, entonces aquí podemos observar las muestras de cacao, están alojadas en diferentes viales, de allí se extrae esos compuestos y se inyectan a una matriz de multisensores que conforma pues una cámara de medida. Dentro de los sensores que tenemos el MQ2, MQ3, MQ4, 5, 6, 7, 8, 9, MQ135 y cada uno con una característica específica en cuanto a la detección de compuestos volátiles. Aquí podemos observar el hardware que utilizamos para adquisición de datos. Es una tarjeta Arduino, en este caso es Mega, que viene con conexión a USB y por medio de unas entradas análogas pues se va a recibir la información enviada de cada uno de los sensores, y a las salidas tenemos una serie de puertos digitales que me van a conmutar pues los actuadores del sistema. Referente al software de procesamiento de datos, entonces utilizamos Python. Cabe la pena resaltar que Python es un software bastante robusto que incluye librerías de Machine Learning, como podemos observar en la presente figura. Entonces allí tenemos en la figura 10 el preprocesado de datos utilizando, por ejemplo, una técnica euclidiana, y pudimos identificar en la figura 11 como resultado pues algunos clústeres asociados a muestras de cacao sano y muestras de cacao infectado con Monilia. Entonces esto nos da pie para continuar la investigación, ya que el sistema tuvo la capacidad de clasificar estos tipos de muestras en cada uno de los clústeres. Referente a la optimización, entonces, ¿qué hicimos? Resulta que ya teníamos un primer sistema, entonces allí pudimos detectar que 3 de los sensores que conforman la matriz no estaban, digamos, reaccionando suficientemente con una amplitud específica en voltaje. Entonces nos dio pie para reconstruir o rediseñar la cámara de medida, ¿sí?, reduciéndola de 9 sensores a 6 sensores, y adicionalmente pues adecuamos una cámara de concentración de gases. Entonces, ¿qué hacemos allí? El sistema de medición o el protocolo es el mismo. Entonces tomamos esas muestras de cacao, extraemos los 20 mililitros, esos 20 mililitros se inyectan a una cámara de concentración con el objetivo de estabilizar los gases. Después de estabilizar esos gases pues se procede a inyectar el volátil a la cámara de medida, conformada en este caso por 6 sensores MQ, y continuamos el proceso hacia un sistema de adquisición de datos que va a activar pues una serie de actuadores como válvulas y la bomba, y enviamos esta información a un equipo de cómputo que tiene un software que en este caso es LabVIEW para la adquisición de datos. Allí es donde vamos a realizar el almacenamiento de datos. ¿Cuáles sensores identificamos que no respondían con una amplitud deseada? Es el MQ4, el MQ5 y el MQ8.
Los demás sensores como el MQ2, MQ3, MQ6, MQ7, MQ9 y MQ135 son los que van a conformar pues el rediseño de esta cámara de medida. Aquí podemos observar en la figura 13 pues cómo es el rediseño, ¿sí? Las dimensiones que tiene en perspectiva. En la parte superior de la figura 13 en la que estoy apuntando, en la parte izquierda, tenemos lo que es la cámara de concentración de gases. Inicialmente pues aquí va a ser inyectado el volátil. Una vez se realice pues esa concentración del compuesto, se procede a inyectar a la cámara de medida, que es la cámara que está en la parte inferior, y esa cámara de medida, como ustedes pueden observar, pues tiene 6 perforaciones donde van a ir ubicados cada uno de los sensores de gases. El volumen de la cámara de concentración finalmente es de 50 mililitros y el volumen de la cámara de medida quedó de 146.91 mililitros. Las partes que conforman el sistema, la figura 14, pues podemos observar cada una de esas partes y acá podemos verificar que encontramos algo que se llama el septum, que es el ducto por el cual pues se va a inyectar el volátil, y va acompañado pues de un sistema de adquisición de datos. Tenemos unos sensores los cuales pues van a enviar esa información análoga en voltaje para la tarjeta. Después de ello pues el equipo de cómputo, pero adicional también a la tarjeta de adquisición de datos van a estar conectadas las válvulas y la bomba que van a realizar el proceso de circulación de aire, ¿sí? O el flujo de ese volátil al interior de las cámaras. La identificación de las muestras, entonces, para validar el proyecto, si definitivamente estaba arrojando, era capaz de discriminar o asociar clúster a diferentes tipos de, digamos, de muestras, si era capaz de clasificarlo, entonces allí se seleccionó las muestras de cacao denominada Tame 2, ¿sí? Es un clon regional, ¿sí? Que se caracteriza también por ser de fino aroma. Entonces aquí podemos observar pues el acompañamiento de tanto de fe de cacao en el proceso de selección. Después de ello tomamos esas muestras, las inyectamos a la nariz electrónica para validar pues los resultados, y en definitiva podemos observar en este caso la figura 16 nos relaciona digamos 3 gráficas, una para fermentado, una para seco y una para sobrefermentado. Entonces, ¿cómo se diría esa adquisición de datos en cada una de esas etapas? Específicamente pues en el proceso post cosecha. Cabe resaltar que esta es la primera medida de fermentado. En muestras se tomaban 5 muestras, se realizaba el mismo proceso con las medidas de las muestras de cacao seco, o sea, se tomaban 5 muestras para cacao seco y 5 muestras para cacao sobrefermentado. Esto con motivo de realizar pues el análisis de resultados. Entonces aquí podemos observar la figura 17, nos muestra los clústeres asociados al proceso de cacao fermentado, seco y sobrefermentado. Allí obtuvimos una varianza total del 0.86% en las dos componentes principales. Estos resultados se realizaron mediante el software de Python. Cabe la pena resaltar que aquí se utilizó para el preprocesado de datos, utilizamos la técnica Manhattan, la cual nos dio excelentes resultados. Como podemos observar detenidamente, si por ejemplo las muestras que están en color azul corresponden a muestras de cacao seco Tame 2, y efectivamente el sistema es capaz de conglomerarlas, ¿sí? Están asociadas allí a un clúster. Las muestras en color naranja, cacao fermentado Tame 2, entonces fue posible discriminar ese clúster asociado a cada una de las muestras. Y finalmente las muestras de cacao sobrefermentado Tame 2, que son las que están en color verde, pues efectivamente el sistema fue capaz de clasificarla.
Utilizamos también, como se puede observar en la figura 18, otro tipo de análisis implementando preprocesamiento de datos min-max-scaler, pero en este caso se obtuvo en la varianza total el 0.82 aproximadamente por ciento de la varianza total, pero si observamos detenidamente, con este tipo de técnica el sistema no tuvo la posibilidad de clasificar esos clústeres, ¿sí? No fue posible determinar cuáles son los clústeres pues, asociados a cacao, específicamente el seco TAME2. ¿Sí? Si ustedes observan, pues las muestras realmente están muy dispersas y no fue posible como ese agrupamiento. Entonces, como conclusión, el sistema de olfato electrónico tiene la capacidad de discriminar muestras asociadas a muestras de cacao del clon TAME2 correspondiente al proceso tanto de fermentación, sobrefermentación y seco, con un porcentaje de varianza total del 86%, siendo el preprocesado de datos Manhattan el que mejor resultado dio en la clasificación en comparación con el procesado min-max-scaler. El rediseño de la cámara de medida y de concentración de compuestos volátiles del sistema de olfato electrónico tiene una mejora en la reducción del tamaño del dispositivo, disminución del número de sensores de gases pasando de 9 a 6 y presentó una mejora en la cámara de concentración de compuestos volátiles donde se garantizó pues la estabilidad del compuesto antes de iniciar el proceso de inyección a la cámara de medida. Finalmente, pues es importante resaltar la hermeticidad que deben tener las cámaras tanto de medida y de concentración para que el proceso de captura de datos no se vea afectado por fugas. Cabe resaltar que el sistema de mangueras que se implementó es de tipo siliconada flexible para evitar obstrucciones en el flujo de aire en caso de que sean sometidas a algún tipo de doblez. Bibliografía. Muchas gracias.